Mi hermano tomó los $12.000 en efectivo que yo había ahorrado y los derrochó en una motocicleta nueva. Él esperaba que yo lo perdiera, pero yo solo sonreí. Luego mamá entró y preguntó, ¿dónde están los $12.000 que papá te dio para la factura de su cirugía? Mi hermano palideció. La bolsa estaba ligera. Eso fue lo primero que noté, antes del corte, antes del dinero faltante, antes de todo. El peso era incorrecto. Había recogido esa bolsa de depósito de tela azul marino cada viernes por la noche durante 3 años, y mis manos sabían cómo se sentían $12.000 a través de la lona con cremallera. Este no era ese peso. Este era el peso de la tela, del aire y del pequeño candado de acero que había comprado en la ferretería cuando tenía 19 años, jurando que nunca más compartiría una cuenta bancaria. Volteé la bolsa. El fondo había sido rajado. Una línea limpia de 4 pulgadas, hecha con algo afilado y firme. La cremallera seguía cerrada. El candado seguía en su lugar, y la bolsa estaba vacía. Me quedé en el umbral de mi dormitorio, sosteniendo la bolsa por la correa, el lado cortado colgando abierto como una boca que ya había dicho todo lo que necesitaba decir. $12.000. 3 años de depósitos quincenales. Efectivo del cajero automático contado en mi cama, doblado dentro de la bolsa, cerrado con cremallera, con candado, colocado en el estante de mi armario, donde nadie en esta casa tenía razón alguna para mirar. Desaparecido a través de una rendija que alguien había hecho con un cúter. Mientras yo trabajaba 10 horas pasando papel por una prensa H. Iglever en una imprenta comercial que me paga $48.000 al año para mantener la tinta a tiempo y las planchas alineadas. Llevé la bolsa a la sala de estar. Crosby estaba en el sofá con sus botas sobre la mesa de café, mirando su teléfono, con una lata de refresco sudando sobre el reposabrazos sin posavasos. Levantó la vista como siempre lo hacía cuando yo entraba en una habitación, como si lo hubiera interrumpido en algo más importante que lo que yo estaba a punto de decir. Él tenía 24 años. Trabajaba en el muelle de carga de un almacén por $36.000 al año. Nunca había ahorrado un solo dólar que yo supiera, y nunca me había preguntado cómo lograba ahorrar el mío. Tomé tus 12.000, dijo. Compré una motocicleta. Sonrió. Sin nerviosismo, sin culpa, nada atrapado. La sonrisa de un hombre que ya había decidido que esta conversación terminaría conmigo aceptando lo sucedido, porque yo siempre aceptaba lo sucedido. Mac estaba en el umbral de la cocina. Mi padre, de 59 años, supervisor de mantenimiento en una planta de plásticos, un hombre cuya rodilla derecha había estado rechinando hueso contra hueso durante 8 meses porque la cirugía seguía posponiéndose por dinero, por problemas de programación y por papeleo que cada semana avanzaba más lento sin que alguien lo impulsara. Él escuchó cada palabra que Crosby dijo. Su rostro no cambió, pero su mano derecha se dirigió al marco de la puerta y lo sostuvo. Como un hombre sostiene algo cuando el suelo se ha movido 1/4 de pulgada bajo sus pies, y no está seguro de que haya dejado de moverse. Crosby se inclinó hacia adelante en el sofá con los codos en las rodillas, aún sonriendo, y dijo el resto como si lo hubiera ensayado frente al espejo. Tenías $12.000 en una bolsa de tela en un estante durante 3 años. Noel, una bolsa de tela con un candado, como un niño escondiendo dinero de cumpleaños debajo de su colchón. Ganas $48.000 pasando papel por una máquina, y no gastas $1 en nada que no sea comida o gasolina. No vas a ninguna parte. No haces nada. Te sientas en tu habitación un viernes por la noche contando un sobre que huele a tinta. Lo tomé porque estaba ahí sin hacer nada. De la misma manera que tú te sientas ahí sin hacer nada. Al menos ahora alguien en esta familia tiene algo digno de ver en la entrada. ¿Quieres llamarme ladrón? Yo lo llamo circulación. El dinero está destinado a moverse. Noel, el tuyo estaba acumulando polvo. Ahora tiene un motor. Se recostó en el cojín. La sonrisa se amplió. Pensó que había terminado. Pensó que esta era la parte en la que yo discutiría, levantaría la voz, tal vez lanzaría algo, y que luego, para mañana, se absorbería en la textura de esta familia, como cualquier otra violación se había absorbido, silenciosamente e incompletamente, con suficiente espacio para que la persona que causó el daño siguiera viviendo en la misma casa sin consecuencias. Mi voz se mantuvo nivelada.
Mis manos a mis costados. Corregir a Crosby en ese momento nunca había cambiado un solo resultado en 24 años de ser su hermano. Así que no me molesté en decirle que estaba equivocado. En cambio, sonreí. Una pequeña sonrisa. No llegó a mis ojos porque no estaba conectada a la felicidad. Estaba conectada a una decisión que acababa de terminar de formarse. La forma en que una llave termina de girar, el cerrojo se desliza y la puerta se cierra por dentro. Saqué mi teléfono, escribí un mensaje a Trudy, mi madre, que estaba en la cocina a 12 pies de distancia lavando platos. Ven a la sala. Pregúntale a Crosby sobre el dinero de la cirugía de papá. 90 segundos. Eso fue lo que tardó. Escuché el agua cerrarse. La escuché secarse las manos con la toalla que colgaba del asa del horno. Escuché sus pasos cruzar el linóleo y detenerse en el borde de la alfombra, donde el suelo de la cocina se unía a la sala de estar. Crosby. La voz de Trudy aún no estaba enojada, era la voz de una mujer que trabaja turnos de 12 horas como asistente de salud a domicilio por $26,000 al año, y que ha aprendido a hacer preguntas con cuidado, porque ha visto lo que sucede cuando una familia escucha algo para lo que no está preparada. ¿Dónde están los $12,000 que papá te dio para la factura de su cirugía? La sonrisa murió. No lentamente, no por etapas. Abandonó su rostro como el color abandona una pantalla cuando desenchufas el cable. Su boca permaneció abierta, pero la forma cambió de diversión a algo que no tenía nombre. Algo entre el reconocimiento y el primer segundo de una caída, cuando tu cuerpo sabe que el suelo se acerca, pero tus manos aún no se han movido. No respondió. Miró a Mac. Mac miró al suelo. Trudy me miró a mí. Levanté la bolsa con el fondo cortado hacia la habitación, el candado aún colgando del tirador de la cremallera como una pequeña pregunta de acero que nadie había respondido. ¿Dónde están los 12,000? Preguntó Trudy de nuevo. Mac caminó hacia el porche. Oí la puerta mosquitera cerrarse detrás de él. A través de la ventana, lo vi bajarse al primer escalón y poner su mano derecha sobre su rodilla derecha, la rodilla que necesitaba ser reemplazada, y presionar hacia abajo como si pudiera contener el dolor dentro de la articulación con su palma. Se sentó allí mientras la luz de la tarde teñía la acera de naranja y el perro del vecino cruzaba el patio, y el mundo seguía moviéndose alrededor de un hombre cuyo hijo le había robado la capacidad de caminar sin dolor durante al menos otros 3 meses. Si alguna vez alguien te ha quitado algo que construiste con tus propias manos, dólar a dólar, durante años, algo que protegiste porque nadie más en tu vida había protegido nada por ti, entonces conoces la sensación que se instaló en mi pecho durante las siguientes 3 horas. No era rabia. La rabia arde y luego se extingue. Esto era más pesado que eso. Era el peso de saber que la persona que te robó ni siquiera respetaba lo que se llevó. Crosby no robó $12,000. Robó una bolsa de tela con un candado. Robó un sistema que había construido cuando tenía 19 años porque la primera persona que tuvo acceso a mi dinero gastó la mitad en un mes. Robó la única estrategia financiera en la que había podido confiar. Pero los ahorros robados eran solo la mitad de la historia. Y yo era la única persona en esa casa que ya lo sabía. 3 días antes del robo, yo caminaba por el pasillo hacia el baño cuando escuché la voz de Trudy desde la cocina. Hablaba con Mac. Pude ver el borde de su hombro a través del umbral de la puerta, pero no me detuve. Seguí caminando y escuché, Crosby ya depositó el dinero de la cirugía. Mac había respondido desde la mesa, dijo que lo haría esta semana. Seguí caminando, mantuve la boca cerrada y mis pies en movimiento, archivé lo que había escuchado en el mismo lugar donde archivo todo en esta familia, la parte silenciosa de mi cerebro que observa y espera y no habla hasta que hablar es lo único que queda por hacer. En ese momento, era solo información. Una pregunta de una madre sobre una tarea que le había sido asignada a su hijo. 3 días después, la información se convirtió en la segunda mitad de un crimen. Guardaba efectivo en una bolsa en un estante porque mi primer cheque de pago fue a una cuenta bancaria que compartía con mi madre. Y en menos de un mes, la mitad se gastó en cosas que yo no compré. Tenía 19 años. Pregunté una vez al respecto, sentado a la mesa de la cocina después del trabajo con mis manos aún oliendo a solvente de la sala de impresión.
Trudy dijo que no recordaba los cargos. Dijo que probablemente era un error de facturación. Miré el extracto. 3 cargos en una tienda de ropa en el centro comercial, 2 en un restaurante al que nunca había ido, 1 en una gasolinera al otro lado de la ciudad. No volví a preguntar. Al día siguiente fui a la ferretería y compré una bolsa de depósito de tela azul marino con cremallera y un pequeño candado de acero. La he estado llenando cada 2 semanas durante 9 años. El estante en el armario de mi dormitorio, la rutina siempre era la misma. Día de pago, cajero automático, mi dormitorio, billetes extendidos, contados, doblados, cerrados con cremallera, con candado. La lona olía a la tinta de mis manos porque trabajaba con tinta 5 días a la semana y nunca me la lavaba. No era un sistema maduro. No era un sistema inteligente. Era el sistema que construí cuando nadie más en esta casa podía ser confiable con mi dinero. Tenía razón sobre el sistema. Estaba equivocado sobre de quién necesitaba protegerlo. Ese sábado a las 5 en punto, después de que Crosby se había callado, de que Mac había entrado del porche sin hablar y de que Trudy había cerrado la puerta de su dormitorio, conduje a la imprenta. Mi turno había terminado, pero necesitaba estar en un lugar que no compartiera pasillo con la persona que había rajado mi bolsa. Rehena todavía estaba en la sala de descanso, terminando una taza en la mesa de la esquina. Su mono de técnico de prensa desabrochado hasta la cintura y atado a las caderas, la forma en que siempre lo usaba después de terminar el turno. Había estado en la planta 2 años más que yo, y manejaba la prensa en la línea B tan limpiamente que los supervisores la dejaban en paz. Vio mi cara antes de que me sentara. ¿Qué pasó? Le conté. El estante vacío, la lona cortada, la cremallera cerrada con candado que no había protegido nada. La frase de Crosby sobre la circulación, el polvo y los motores, la motocicleta en la entrada, los $12,000 desaparecidos. Rehena dejó su taza sobre la mesa. No con fuerza. Deliberadamente, como alguien deja algo cuando quiere tener las manos libres para lo que va a decir. Cortó tu bolsa por abajo para que no vieras que la cremallera seguía cerrada con candado. Eso no es robar por impulso. Eso es robar con un plan y un cúter. Dijo que tu dinero estaba ahí sin hacer nada. Tu dinero estaba ahí porque tú lo pusiste cada 2 semanas durante 3 años. Su dinero estaba en la cuenta de una compañía de tarjetas de crédito generando intereses. Tu bolsa tenía un candado. Su deuda tenía un pago mínimo. Dime cuál de los dos no hacía nada. Me quedé pensando en eso por un minuto. Rehena no sintió el silencio. Levantó su taza, tomó un sorbo y me miró por encima del borde. La forma en que una persona mira a alguien con quien ha trabajado el tiempo suficiente para saber cuándo el silencio es de pensamiento y cuándo el silencio es de rendición. Esto era pensamiento. Hay algo más, dije. 3 días antes de que la cortara. Mi padre le dio $12,000 en efectivo para que los depositara en el hospital para la cirugía de rodilla. No los depositó. Los usó para saldar una tarjeta de crédito. Rehena dejó la taza de nuevo. Esta vez más fuerte. El dinero de la cirugía de tu padre. Su rodilla ha estado rechinando durante 8 meses. Le entregó el efectivo a Crosby porque Crosby dijo que se encargaría. Y en lugar de depositar $12,000 en un hospital para que su propio padre pudiera caminar sin dolor, los usó para dejar a cero una tarjeta de crédito y luego te robó tus ahorros para una motocicleta. Ella negó con la cabeza, no con incredulidad. Con reconocimiento, la forma en que una persona niega con la cabeza cuando un patrón termina de formarse y toda la figura se vuelve visible a la vez. Eso no es un error, Noel. Eso es una secuencia. Gastó el dinero de la cirugía primero. Luego necesitó más. Luego encontró tu bolsa. 2 robos, un plan. Lo sé. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a asegurarme de que cada persona en esa casa sepa exactamente cuánto tomó y exactamente a quién se lo quitó. Y luego voy a presentar una denuncia policial porque $12,000 robados de una residencia no es una discusión familiar. Es un delito grave. Rehena asintió. No intentó disuadirme. No dijo quizás deberías esperar, o quizás deberías hablar con él primero. Levantó su taza,
terminó el último café y dijo, bien. Casi lo golpeó. Cuando Crosby dijo esa frase sobre la circulación, cuando se recostó en el cojín como si acabara de explicar economía a un niño, mi visión se estrechó y mi peso se inclinó hacia adelante, y casi cruzo la habitación para tirarlo al suelo. Pero el peso en mi mano izquierda me detuvo, la lona cortada, la tela doblándose donde solía haber dinero. Golpear a Crosby habría costado más de $12.000 en cargos de agresión, fechas judiciales y un registro que me seguiría en cada solicitud de empleo por el resto de mi vida. Sostener la evidencia no costaba nada y lo probaba todo. Si aún estás aquí y alguna vez has ahorrado algo durante años solo para que alguien te lo quite en una tarde, asegúrate de suscribirte y presiona la campana de notificaciones porque esta historia ni siquiera está cerca de terminar. Conduje a casa, me senté en mi cama y abrí mi computadora portátil. Sábado por la noche presenté una denuncia policial en línea. Robo y hurto no urgente. $12.000 robados de mi residencia. Subí 4 fotografías. La cremallera con candado, el fondo cortado, el estante, el interior vacío. Escribí una descripción de lo que Crosby había dicho delante de Mac, incluyendo la palabra circulación, y la palabra motor, y la palabra polvo. Recibí un número de caso. Lo escribí en una nota adhesiva y lo puse dentro de mi cartera detrás de mi licencia, donde no lo perdería y Crosby no lo vería. Domingo por la mañana, hice 3 llamadas telefónicas. Cada una era un clavo. Cada clavo iba a una tabla diferente. Y cada tabla sostenía una parte diferente de la historia que Crosby le había contado a esta familia sobre quién era él. La primera llamada fue a la oficina de facturación del hospital. Me identifiqué, di el nombre y la fecha de nacimiento de Mac, expliqué que yo era un familiar coordinando el copago de la cirugía y quería confirmar que el depósito había sido recibido. La mujer al otro lado de la línea lo buscó. Su teclado hizo clic 4 veces, luego una pausa que duró más de lo que debería para una consulta de saldo rutinaria. No se recibió ningún pago para esa cuenta, señor. Le pedí que lo dijera de nuevo. Lo hizo más lento esta vez. La forma en que la gente repite malas noticias cuando pueden escuchar el silencio al otro lado y saben lo que significa. $12.000 confiados a Crosby para depositar. Estado, impagado. Sin registro de ningún intento. La línea se quedó en silencio después de que ella lo confirmó, y en ese silencio, pude escuchar el sonido de un hecho que se volvía permanente. La segunda llamada fue a Route 11 Powersports, el concesionario de motocicletas 30 minutos al sur por la autopista estatal. Le dije al vendedor que llamaba por una compra reciente y le di el nombre de Crosby. Él lo buscó. $18.000. 12 en efectivo, 6 con tarjeta. Hice una pausa. 18.000, no 12. ¿De quién era la tarjeta? De una mujer. Elba, algo. El vendedor se ofreció a sacar el recibo completo. Le dije que tenía lo que necesitaba. Elba le había prestado a Crosby $6.000. Ella pensó que se combinaba con sus propios ahorros para la motocicleta. No sabía que los 12.000 eran robados. Ella pensó que Crosby lo había ganado. Creía que la motocicleta era una celebración de disciplina. 2 personas uniendo su dinero para algo que valía la pena tener. Era una escena del crimen con un acabado cromado y una pegatina de concesionario. La tercera llamada fue al buzón de voz de Bair. Abogado civil, de 46 años, recomendado por el hermano de Reena. Dejé un mensaje breve: necesito una carta de demanda redactada por $24.000 en fondos robados. 2 robos, la misma persona, diferentes víctimas. Tengo una denuncia policial, un extracto de facturación del hospital y un recibo del concesionario. Llámeme cuando pueda. Bair me llamó el lunes por la mañana durante mi descanso. Estaba en el estacionamiento de la planta con tinta en las manos y le conté la historia en 4 minutos. Me hizo 3 preguntas: ¿se guardaba el efectivo en mi residencia? ¿Tenía un testigo de la admisión? ¿Y el hospital tenía un registro del depósito impagado? Sí. Dijo que la carta saldría el viernes por correo certificado, y que debía guardar cada documento en una carpeta separada y no comunicarme con Crosby por escrito sobre el reembolso hasta que la carta fuera entregada.
Le di las gracias y volví a mi prensa. El lunes por la noche me senté con Mac en el porche delantero, en el mismo escalón, en el mismo lugar donde 2 días antes había apoyado la mano en la rodilla, y había intentado contener el dolor dentro de la articulación. La tarde de julio era cálida y la calle estaba tranquila, excepto por una cortadora de césped a 3 casas de distancia que alguien había encendido tarde. Le conté todo, no solo los ahorros robados, sino también el dinero de la cirugía, la tarjeta de crédito, la cronología. Crosby debía $12,000 en una tarjeta de crédito desde enero. Restaurantes a los que iba con Elba los fines de semana. Ropa que usaba en fiestas a las que nunca fui invitado. Un viaje de fin de semana a la costa en marzo que pagó con una tarjeta en la que ya estaba atrasado. Para junio los pagos mínimos se habían convertido en un peso que no podía soportar. Entonces, cuando Mac le entregó $12,000 en efectivo para el depósito del hospital, Crosby vio una salida. Tomó el dinero de la cirugía y puso a cero la tarjeta de crédito. La deuda había desaparecido y también la capacidad de su padre para operarse la rodilla. Entonces estaba en quiebra. Entonces necesitaba una nueva fuente. Entonces entró en mi habitación y encontró el estante. 2 robos en secuencia, no un impulso. Había robado a los dos, a su hermano y a su padre, y había usado el dinero para borrar una deuda y comprar una máquina que podía estacionar en la entrada y señalar cuando alguien le preguntara qué había logrado. La mano derecha de Mac fue a su rodilla derecha. El mismo movimiento, la misma presión. No habló durante 1 minuto entero. La cortadora de césped de 3 casas más abajo se apagó y la calle se quedó en silencio. Y en ese silencio pude escuchar a mi padre respirar por la nariz, como respira un hombre que intenta evitar que algo más grande que la ira llegue a su rostro. ¿Cuánto tiempo lleva debiendo en esa tarjeta? Desde enero. Mac se levantó, entró, cerró la puerta de su dormitorio. Me quedé sentado en el porche otros 20 minutos. No escuché nada a través de las paredes. Ni una voz, ni la televisión, ni el ruido de un cajón abriéndose. Solo el sonido de un hombre de 59 años sentado solo en una habitación con un hecho que no podía deshacer y una rodilla que no podía arreglar. Casi pagué la cirugía sin decirle a nadie. Tenía el dinero llegando. Podría haber establecido un plan de pagos, cubierto los $12,000 yo mismo, absorbido el costo de la misma manera que he absorbido cada costo en esta familia desde que tenía 19 años. Pero las palabras de Rehena volvieron: eso no es robar por impulso. Eso es robar con un plan y un cúter. Si Crosby había planeado esto, si primero había liquidado la tarjeta de crédito con el dinero de la cirugía y luego había calculado que yo era la siguiente fuente disponible, entonces absorber el costo en silencio no era generosidad. Era permiso. Era un cartel en la puerta que decía: toma lo que necesites. El hombre de dentro no te detendrá. Si esta historia te hace pensar en alguien que tomó de las personas que más confiaban en él, dale me gusta y comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Miércoles por la tarde, día 4. Le envié un mensaje de texto a Crosby al mediodía: ven a casa a las 6. Necesitamos hablar del dinero. Se presentó a las 6:15. Los 15 minutos extra fueron deliberados. La forma en que todo lo que Crosby hacía estaba calibrado para decirte que tu horario no era su prioridad. Cruzó la puerta principal con una camisa limpia y botas. Las mismas botas que había apoyado en la mesa de café el sábado cuando me dijo que mi dinero estaba acumulando polvo. La sala de estar era diferente ahora. Mac estaba en el sillón junto a la ventana, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. No había hablado con Crosby desde el lunes. Trudy estaba en el umbral de la cocina con un paño de cocina sobre el hombro. Yo estaba sentado en la mesa del comedor con la bolsa entre nosotros, con el lado cortado hacia arriba, el candado aún colgando del tirador de la cremallera. Crosby se sentó frente a mí. Miró la lona cortada entre nosotros. Miró a Mac. Miró a Trudy. ¿Qué es esto? Una intervención. La pregunta quedó en el aire sin respuesta. Yo empecé a hablar en su lugar con calma y firmeza, exponiéndolo de la misma manera que manejo una prensa en la planta, una hoja a la vez, alineada, registrada, sin saltos, sin manchas. $12,000, 3 años de ahorro.
La cortaste por abajo para que yo no viera que la cremallera seguía cerrada con candado. La llevaste a un concesionario en la ruta 11 y pusiste $12.000 en efectivo en una motocicleta que cuesta 18.000. Pediste prestados los otros 6.000 a Elba. Ella piensa que su dinero se destinó a tus ahorros y al trato. No fue así. Tus ahorros no existen. 3 semanas antes de que tocaras mis ahorros, papá te dio $12.000 en efectivo para depositarlos en el hospital para su cirugía de rodilla. Ese dinero se fue. No pagaste al hospital. Lo usaste para saldar una factura de tarjeta de crédito de $12.000 que le has estado ocultando a esta familia desde enero. Restaurantes cerrados. Un fin de semana en la costa. $12.000 de deuda saldados con el fondo de cirugía de tu padre. Luego te quedaste sin dinero, así que me robaste a mí. $24.000 de 2 personas que confiaban en ti. Uno de ellos es tu hermano. El otro no puede bajar las escaleras sin agarrarse al pasamanos. La motocicleta está en la entrada. La cirugía no está programada. La denuncia policial está. La boca de Crosby se abrió. Nada salió durante 3 segundos. Tú presentaste una denuncia policial contra tu propio hermano. Robaste $12.000 de mi dormitorio. Eso es hurto. Te dije que te lo pagaría. No dijiste eso el sábado. El sábado dijiste que mi dinero estaba acumulando polvo y que ahora tenía un motor. Dijiste que me sentaba en mi habitación los viernes por la noche contando sobres que olían a tinta. Crosby volvió a mirar a Mac. Mac no se movió. No descruzó los brazos. No abrió la boca. La alianza que Crosby buscaba, la que había estado allí toda su vida. La mirada que decía, está bien. Lo resolveremos, no estaba allí. El espacio donde solía estar era lo más vacío de la habitación. La tarjeta de crédito fue un error. Me pasé de la raya. Iba a devolverle el dinero a papá con mis próximos cheques. Tus próximos cheques con $36.000 al año iban a cubrir $12.000 que ya gastaste. ¿Cuándo? ¿En qué mes? Tengo un plan. Tu plan era mi estante. La mano de Trudy fue al marco de la puerta, no por equilibrio, sino por algo sólido a lo que aferrarse mientras estaba en el espacio entre 2 hijos que ya no eran el mismo tipo de familia que una semana antes. Su rostro tenía la expresión de una mujer que había hecho una pregunta en la sala de estar el sábado, y había recibido una respuesta que seguía expandiéndose, seguía empeorando, seguía revelando habitaciones que no sabía que existían. Dijiste que mi dinero estaba ahí sin hacer nada. Me incliné hacia adelante. Mi dinero estaba ahí porque yo lo gané y lo guardé. Tu dinero estuvo en la cuenta de cirugía de papá durante 3 semanas antes de que lo vaciaras en un extracto de tarjeta de crédito. La bolsa acumuló polvo. El fondo de cirugía acumuló tus huellas dactilares. Esto es entre nosotros, dijo Crosby. Su voz había bajado. La sonrisa del sábado había desaparecido, y algo más pequeño la había reemplazado. Algo que se parecía menos a la confianza y más a un hombre tratando de encontrar los límites de una habitación que ya no tenía paredes. No necesitabas involucrar abogados y policía y arrastrar a mamá y papá a esto. Arrastraste a papá a esto cuando gastaste el dinero de su cirugía. Arrastraste a mamá a esto cuando mentiste sobre depositarlo. Arrastraste a Elba a esto cuando le pediste prestado $6.000 contra dinero en efectivo robado. Elba sabía lo que hacía. Ella también quería la moto. Elba te prestó $6.000 porque pensó que tú tenías 12.000 propios. Ella no sabía que el efectivo venía del estante de mi dormitorio. Ella no sabía que el hombre al que estaba ayudando a comprar una motocicleta había gastado el fondo de cirugía de su propio padre en facturas de restaurantes y un fin de semana en la costa. Ella pensó que estaba saliendo con un hombre que podía ahorrar dinero. Estaba saliendo con un hombre que lo roba. Las manos de Crosby se apoyaron planas sobre la mesa. Sus dedos extendidos. El gesto de un hombre buscando algo contra lo que empujar. Algo sólido que respondiera y le diera apalancamiento. Nada respondió. Crosby lo intentó una vez más. Su voz se quebró en la primera palabra, y se aclaró la garganta y comenzó de nuevo.
Más bajo. Iba a arreglarlo todo. Tenía un plan. Vender la moto. Pagarle a papá. Pagarme a ti. Resolver las cosas con Elba. Solo necesitaba tiempo. Tuviste tiempo. Tuviste 3 semanas entre gastar el dinero de la cirugía y cortar mis ahorros. No usaste ese tiempo para arreglar nada. Lo usaste para encontrar a la siguiente persona a la que robar. Me levanté de la silla. Este es el último dólar que alguien en esta familia te entregará sin un recibo y una fecha de reembolso. Los ahorros se fueron. El fondo de cirugía de papá se fue. Los 6.000 de Elba se fueron. Yo mismo pagaré el hospital. A plazos, a mi nombre, a mi cuenta. No lo toques. No llames al hospital. No le digas a nadie que lo estás manejando. Bayer entregará la carta de demanda. Viernes. $24.000. 30 días. El último intento de Crosby llegó como esperaba. Pequeño, desesperado y con la forma de la única carta que pensó que aún le quedaba. Venderé la moto. La venderé esta semana. Obtendré 15.000 por ella. Quizás 14.000. Te pagaré a ti. Le pagaré a papá. Solo no la archives. Solo dame una semana. El informe fue presentado antes de que llegaras a casa. Puse la bolsa sobre la mesa entre nosotros. El fondo cortado mirándolo. El candado atrapó la luz del techo y la mantuvo por un segundo. Una pequeña línea brillante a través del acero que no decía nada, y lo significaba todo. Robaste mis ahorros para una motocicleta. Robaste el fondo de cirugía de papá para una tarjeta de crédito. La denuncia policial ya está presentada. Ambas manos de Crosby fueron a sus rodillas, no para sentarse, sino para sostenerse. Su peso cayó hacia adelante como si un cordón se hubiera cortado detrás de su pecho, y la estructura que lo mantenía erguido hubiera perdido su centro. Su mandíbula se abrió y permaneció abierta, y un sonido comenzó y murió 3 veces. Cada uno más pequeño que el anterior, cada uno más lejos de ser una palabra. Sus ojos buscaron a Mac. Mac miraba al suelo con los brazos cruzados, la mandíbula tensa, la misma posición que había mantenido desde que Crosby entró. Y la mirada que Crosby buscaba no estaba allí. No había estado allí desde el lunes. Su pie derecho se deslizó hacia atrás, el comienzo de un paso hacia la puerta, pero no se fue. No se movió. No tenía a dónde ir que la verdad no hubiera alcanzado ya primero. Trudy se quitó el paño de cocina del hombro y lo apretó contra su boca. No llorando, conteniendo algo. Me miró una vez y asintió, el asentimiento de una mujer que no quería creerlo, pero que no podía encontrar una sola prueba que dijera que no debía. Casi no le envié un mensaje a Trudy. Casi lo manejé en privado entre Crosby y yo como esta familia siempre ha manejado las cosas. En silencio o incompletamente con suficiente espacio para que la persona que causó el daño pretendiera que era más pequeño de lo que era. Pero seguía viendo la cara de Mac en el porche, su mano en la rodilla que necesitaba ser reemplazada, la palma presionando como si la presión pudiera sustituir una cirugía para la que su hijo menor había robado el dinero. Si la cara de Mac se veía así en privado, Trudy merecía ver la cara de Crosby cuando la verdad saliera a la luz en una habitación donde las personas a las que había robado pudieran verlo intentar explicarlo y fracasar. Viernes, día 6. Bayer envió la carta de demanda por correo certificado. $24.000. 30 días. La carta nombraba ambos robos, incluía el número de caso de la denuncia policial, el extracto de facturación del hospital que mostraba que no se había recibido ningún pago, y el recibo de compra de Route 11 Powersports que mostraba $12.000 en efectivo de un comprador que no tenía ahorros ni una fuente de ingresos documentada para esa cantidad. Sábado, día 7. Elba se enteró. No sé si Crosby se lo dijo él mismo o si la información le llegó a través de Trudy, quien tenía el número de Elba de una barbacoa el verano anterior, pero para el sábado por la noche, ella había hecho los cálculos de sus propios $6.000. La motocicleta que ella pensó que se había comprado con los ahorros de Crosby y su contribución, se había comprado con dinero en efectivo robado y su contribución. Su nombre no estaba en el título.
Su dinero estaba en una máquina estacionada en la entrada de un hombre que le había mentido sobre de dónde venían $12.000. Ella empacó una maleta. Cuando Crosby regresó a casa, encontró el armario medio vacío y un mensaje de texto en su teléfono: no me llames hasta que puedas explicar de dónde vinieron los $12.000. Ya sé la respuesta. Necesito oírte decirlo. Él no llamó. Día 10. Cena de domingo en casa de Wells. Wells era el hermano mayor de Mac, de 55 años, camionero jubilado, corpulento como un hombre que había pasado 30 años cargando su propia mercancía antes de que cambiara el contrato sindical. 6 sillas en la mesa. Mac, Trudy y Joe Wells, la esposa de Wells. La sexta silla estaba vacía. Mac le había dicho a Crosby directamente: no vengas. Wells preguntó por la cirugía. Sabía lo de la rodilla, sabía lo del retraso, asumió que era papeleo del seguro. Mac dejó el tenedor. Miró la silla vacía y luego a Wells. Pregúntale al muchacho que gastó el dinero de mi cirugía en una motocicleta. Wells volvió a mirar la silla vacía. Luego de nuevo a Mac. ¿Él hizo qué? Mac contó la historia. Cada dólar. El fondo de cirugía, la tarjeta de crédito, los ahorros robados, el recibo del concesionario, la carta de demanda. Wells escuchó sin interrumpir. Sus manos planas sobre la mesa, su cena intacta. La clase de quietud que un hombre grande mantiene cuando está construyendo una respuesta que tiene la intención de dar una sola vez. $24.000, dijo Wells. Lo dijo como un hombre dice un número cuando quiere asegurarse de haberlo escuchado bien, y espera no haberlo hecho. $24.000 de su propio hermano y de su propio padre. Eso es correcto, dijo Mac. Wells miró la silla vacía una vez más. Si se aparece para Acción de Gracias, yo comeré en el apartamento de Noel. Otros dos en la mesa asintieron. La esposa de Wells levantó su vaso y lo dejó de nuevo sin beber. La forma en que una persona se mueve cuando no sabe qué hacer con sus manos y todo lo que quiere decir lo empeoraría. Trudy miró fijamente su plato. No había comido desde que comenzó la historia. Nadie ocupó la silla de Crosby. El plato que había sido puesto allí por costumbre permaneció intacto durante el resto de la comida. El tenedor y el cuchillo alineados en una servilleta para una persona que no venía y no se había ganado el derecho de sentarse allí. Día 14. El apartamento de Crosby. La motocicleta fue listada en 3 plataformas por $15.000. La oferta más alta, $13.500, y el comprador quería negociar un precio más bajo. Había pagado $18.000. La máquina perdió $4.500 en el momento en que la sacó del concesionario y permaneció en la entrada perdiendo valor cada día que no se vendía. La carta de demanda estaba sobre la mesa de su cocina. $24.000, 30 días. Elba había enviado una demanda separada a través de un amigo. $6.000 de vuelta. Total adeudado, $30.000. Su trabajo en el almacén había desaparecido. Día 11. Una revisión periódica de antecedentes había marcado el arresto por robo, y el almacén había rescindido su empleo bajo la cláusula de conducta. Sin ingresos. El alquiler vencía en 6 días, $850. Abrió su aplicación bancaria. Saldo $412. Miró el número por un tiempo. $412. Había robado $24.000 y debía $30.000, y tenía $412 en la cuenta que se suponía que cubriría $850 de alquiler, y lo que un hombre necesita para sobrevivir un mes sin trabajo, sin novia y sin familia dispuesta a darle nada más, comida, gasolina y factura de teléfono. Cerró la aplicación sin hacer nada porque no había nada que hacer. Día 21. La entrada. La motocicleta bajo la lona. Crosby retiró la lona. El tanque de gasolina cromado, pulido, intacto. Su rostro apareció en la superficie curva, distorsionado, estirado de lado. Una versión de sí mismo que no se parecía al hombre que había sonreído en el sofá, y usado la palabra circulación como si fuera una filosofía. Se había sentado en esta motocicleta una vez.
La tarde en que la llevó a casa desde la Ruta 11, con la sonrisa aún en su rostro y $12.000 robados en la caja registradora del concesionario. No había encendido el motor desde el arresto. El anuncio tenía 4 visitas y 0 mensajes. Volvió a cubrir el tanque con la lona. Se abultó donde estaba el espejo lateral. Un bulto en la tela que hacía que la forma de abajo pareciera rota en lugar de rápida. No lo arregló. Entró y cerró la puerta. Sábado por la mañana, día 21. Mi dormitorio, mismo estante, mismo lugar, misma altura del suelo. Una nueva bolsa de depósito de tela azul marino estaba donde había estado la anterior, más pequeña que la primera. Del mismo tipo, comprada en la misma tienda de la Ruta 4 la semana anterior. Sin candado esta vez. Había cambiado el picaporte del dormitorio por una cerradura con llave, del tipo con cerrojo que usa una llave real por ambos lados. El candado había fallado porque la lona tiene un fondo y un fondo se puede cortar. Una puerta con llave no. Abrí la cremallera de la nueva bolsa, tomé $200 del sobre en mi cómoda y los puse dentro. El cheque de pago del viernes, menos el alquiler, menos la comida, menos los $500 que había enviado al hospital esa mañana. La cirugía de Mac estaba en el calendario del refrigerador de abajo, marcada con un círculo azul, 15 de agosto. Yo mismo había llamado a la oficina de facturación la semana anterior. Di mi nombre, configuré un plan de pagos, 500 al mes de mi cuenta corriente. Mi nombre, mi firma, mi responsabilidad asumida porque la persona a la que se le dio la responsabilidad la había convertido en una motocicleta y una mentira. La cerré con cremallera y la puse en el estante. $200 no son 12.000. El estante se veía igual. La habitación se veía igual. La luz de la mañana entraba por la ventana y atrapaba el borde de la cremallera, proyectando una fina línea de luz en la pared como siempre lo hacía. Todo estaba en su lugar excepto el número. Y el número volvería de la forma en que siempre volvía, de 2 en 2 semanas, contado en la cama, cerrado con cremallera, con candado, colocado en el estante por las mismas manos que siempre lo habían hecho. En algún lugar de la ciudad, el apartamento de Crosby contenía una carta de demanda por $24.000. Un armario vacío donde solía colgar la ropa de Elba. Un saldo bancario que no cubriría el alquiler. Una motocicleta bajo una lona con 4 visitas y sin compradores. Y el silencio de un teléfono que solía sonar con su nombre. Su trabajo había desaparecido. Su novia había desaparecido. Su padre no le hablaba. Su tío le había prohibido asistir a Acción de Gracias. Y el hermano cuyo dinero él había llamado polvo era quien estaba pagando la cirugía para la cual había robado los fondos. En mi estante $200 estaban dentro de una cremallera que ya no necesitaba candado porque la puerta tenía una cerradura que no se podía cortar por abajo. El lunes vería a Reena en la sala de descanso durante el almuerzo. Me preguntaría cómo había ido la programación de la cirugía, y yo le diría el 15 de agosto, y ella asentiría como asiente cuando algo se resuelve sin comentarios, sin elogios, solo con el reconocimiento de que el trabajo fue hecho por la persona que siempre hace el trabajo. Abajo. El calendario tenía una fecha y un marcador azul. 15 de agosto. Las manos que lo llenan son las mismas que siempre lo hicieron. Es más pequeño esta vez. El estante es el mismo. Toca la campana y deja un comentario diciéndome si habrías presentado ese informe antes o después de la confrontación. Yo lo presenté antes. Lo haría de la misma manera de nuevo.